Buenas tardes, yo soy Moisés Sotobajo y este es el curso de Análisis Matemático en Espacios Métricos. Bien, hoy es el 19 de agosto de 2021 y tenemos una clase teórica de 1 hora. Entonces vamos a continuar el capítulo 1 que teníamos de Espacios Métricos. Ya vimos la sección de notaciones preliminares. Ahora vamos a ver otra sección que de alguna manera también es preliminar, son preliminares, y es una sección que yo he titulado Algunas desigualdades, ¿bien? Y lo que vamos a hacer es ver pues algunas desigualdades numéricas que, como he comentado antes, nos van a ser útiles para en lo que sigue del curso. En particular, esas desigualdades las vamos a utilizar para construir y dotar de sentido, poder justificar la consideración de algunos ejemplos de espacios métricos, que todavía no hemos visto lo que son, ya lo veremos, algunos ejemplos de espacios métricos con los que vamos a trabajar durante todo el curso y que de alguna forma para nosotros van a ser paradigmáticos, ¿no? Van a ser los prototipos de espacios métricos que pues, son importantes en el análisis matemático y en algunas de sus aplicaciones, algunos más, otros menos, ¿bien? Pero son los ejemplos que he diseñado para el curso con los conocimientos que presupongo que ustedes tienen. Estos ejemplos se pueden ver bien. Por supuesto, hay muchos otros ejemplos de espacios métricos muy interesantes y que se utilizan mucho en análisis matemático en otras áreas, pero que con los conocimientos que yo puedo presuponer que ustedes tienen no podemos verlos, ¿bien? Pero con estos nos van a servir como ejemplo para lo que queremos hacer en el curso. ¿Bien? Ok. ¿Hay alguna pregunta antes de continuar? Muy bien, pues vamos a comenzar. ¿Bien? Ok. Voy a compartir pantalla. A ver. Muy bien. Vamos a quitar esto. Ok. ¿Todos siguen viéndome, oyéndome y además ven mi pantalla? Sí, profe. Perfecto, muy bien. Bueno, pues vamos a comenzar. Bien. Entonces, como decía, estamos en la... A ver, vamos a comenzar. Esta es la apartada de las notas. Y entonces ya vimos la sección 1.1 de preliminares y notación y vamos a ver esta sección 1.2 titulada Algunas desigualdades. Ok. Entonces, para editar, estamos aquí. Entonces, lo tenemos en este documento, algunas desigualdades, que ya lo tengo por aquí abierto. Vale, muy bien. Entonces, no me ha dado tiempo de escribir todo, pero bueno, más o menos he escrito algunas cosas y lo que quería contar y lo iremos modificando por el camino. ¿Bien? Bueno, pues entonces vamos leyendo y comentando. En esta sección, como he dicho, vamos a enunciar algunas desigualdades numéricas que serán de utilidad más adelante. ¿Bien? Digo enunciar, ciertamente, porque las voy a dar sin demostración. ¿Bien? Y el objeto de darlas sin demostración es, primero, poder avanzar más rápido y segundo, y sobre todo más importante, que se lo voy a dejar a ustedes como ejercicio, ¿bien? Para que lo trabajen. Creo que es más interesante que se lo deje como ejercicio a que les esté dando las demostraciones. Entonces, lo que tienen es que trabajar ustedes con ellas. Pero ya cuando les entregue, esa será la hoja 2. La hoja 1 está a punto de ver la luz y esta será después la hoja 2. Entonces, en su momento ya les comentaré. Bueno, estas desigualdades se pueden ver como dos familias de desigualdades, una discreta y otra continua. ¿Bien? Ahora veremos qué quiero decir con eso. Indexadas por un parámetro P en el rango 0 infinito. Y ahí he puesto 0 infinito con corchetes porque lo que estoy queriendo decir es que P puede ser mayor o igual que 0 y también puede ser menor o igual que infinito. Es decir, que voy a considerar solo por motivos notacionales, nada más, no significa nada raro. Por notación es conveniente considerar también el caso P igual a infinito. Nada más que por notación. Bueno, para cada valor de este parámetro P o alguna otra letra que usemos, pero no, generalmente P, esencialmente se tienen tres desigualdades, ¿bien? Para cada valor de P. Dos desigualdades discretas, una para dimensión finita y otra para dimensión infinita, ¿bien? Las desigualdades discretas pues,
vendrán dadas en términos de sumas o de series. De sumas en el caso finito y de series en el caso infinito. ¿Bien? Series en el sentido del cálculo de una variable, ¿no? Que ustedes ya conocen. Y una desigualdad continua, que estará escrita en términos de integrales. Entonces será una función de una variable real y estará escrito en términos de integrales de esa función, o de varias funciones, dependiendo de cómo sea la desigualdad. Debe notarse un gran paralelismo entre los tres casos para cada valor de P. Entonces, para cada valor de P tendremos una desigualdad discreta finita, discreta infinita y continua. ¿Bien? Y de alguna manera esas tres desigualdades están diciendo algo que suena similar, pero obviamente no es exactamente lo mismo. Entonces va a haber un gran paralelismo, de hecho toman el mismo nombre, pero una sea discreta, otra continua, etcétera. Entonces me gustaría que según lo vayamos viendo ustedes noten eso. Bueno, esto como he dicho está muy relacionado con los ejemplos que vamos a ver de espacios métricos en el curso. ¿Okay? Entonces en este curso no se asume un conocimiento de teoría de la medida y de la integral del Lebesgue. Bien, como ya he dicho. Por lo que nos limitaremos a integración de funciones continuas, normalmente sobre un intervalo para no complicarlo, interpretando siempre las integrales en el sentido de Riemann. ¿Bien? Pero bueno, luego esto se puede hacer con más generalidad y tiene caso porque hay muchos ejemplos que son importantes en la teoría y las aplicaciones y uno necesita otro tipo de funciones que no sean continuas y otro tipo de integrales que no sean la de Riemann sino la de Lebesgue. ¿Bien? Pero eso para cuando sean más mayores y ya hayan visto teoría de la medida y teoría de la integral de Lebesgue. ¿Bien? Si alguien ya lo ha visto, que creo que es el caso de algún estudiante, pues me puede comentar, pero digamos aparte. Yo en este curso pues tengo que asumir que no conocen teoría de la medida y la integral de Lebesgue. Entonces nos limitamos a los ejemplos que podamos ver con los conocimientos que se les pueden suponer, ¿bien? En general al grupo. ¿Ok? Bueno, ¿alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, continuamos. Entonces, definición 1, ¿bien? Y como ven ya en estas secciones ya voy a utilizar definición, proposición, teorema, etcétera. A partir de aquí. La 1.1 era introductoria y no quería darle ese toque como de rigor. Entonces, definición. Exponentes conjugados. ¿Bien? Quizá a alguien le suene. Entonces, tenemos dos números reales, P y Q, tales que están entre 1 e infinito. ¿Bien? Primero, entre 1 e infinito, los dos. Entonces, estos números, esta pareja de números, se dice que son exponentes conjugados si cumple la siguiente identidad, ¿bien? La siguiente igualdad. Y es que 1 sobre P más 1 sobre Q es igual a 1. ¿De acuerdo? Frecuentemente en este caso se escribe al número Q, que es el conjugado de P, se le escribe P'. ¿Bien? Normalmente se denota de esa manera. Igual, si P es el conjugado de Q, pues P se le puede llamar Q'. ¿Vale? Bien. Bueno, jugando con esta identidad 1.1, uno puede obtener relaciones entre P y Q. En particular, se tiene que el exponente conjugado P' es igual a P sobre P menos 1. ¿Bien? Y algunas otras identidades que se pueden obtener con un poquito de álgebra aquí, en 1.1. Se lo dejo a ustedes. ¿Bien? Ok. ¿Algo más que les quiera comentar? No. Bueno. Nótese que cuando P tiende a 1, uno lo puede ver aquí en 1.2, cuando P tiende a 1 lo que ocurre es que P' tiende a infinito. ¿Bien? Entonces, como extensión de la definición anterior, se define el exponente conjugado de P igual a 1 como P' igual a infinito. Y esto pues es solo una notación y ya. No significa nada más raro, solo esto. Una notación. Y recíprocamente el exponente conjugado de P igual a infinito es P' igual a 1. Entonces, por lo tanto, P igual a 1 y Q igual a infinito son exponentes conjugados también, por definición. ¿Tiene sentido la desigualdad de 1.1? Pues cuando P es igual a 1 y Q es igual a infinito, pues no tiene sentido porque Q igual a infinito no es un número y entonces 1 sobre infinito no significa nada, ¿bien? Pero de alguna manera uno podría pensar que 1 sobre infinito es 0 y entonces tengo 1 más 0 igual a 1, como quieran pensar, ¿bien? Pero es solo sugestivo, no es rigurosamente correcto, ¿vale? ¿Sí me entienden en ese punto? Sí.
muy bien. ¿Qué más? Podrán darse cuenta, ¿bien? Si comprueban que esta identidad 1.2 es equivalente a 1.1 en el rango P entre 1 e infinito, entonces es fácil darse cuenta que para cada valor de P entre 1 e infinito existe un único valor P' que haga que se satisface la ecuación 1.1. Por eso uno puede hablar de el exponente conjugado, porque solo hay uno, ¿vale? Entre 1 e infinito solo hay uno. ¿Bien? Y además ese exponente conjugado uno puede comprobar que efectivamente también está en el rango entre 1 e infinito, ¿de acuerdo? Y también uno puede comprobar que si le calculas el exponente conjugado, es decir, el exponente conjugado al que ya has calculado P', sería P', pues te vuelve a dar P, ¿bien? Entonces van por parejas, ¿de acuerdo? Entonces si le calculas el exponente conjugado al exponente conjugado de P, te vuelve a dar P. Es una operación involutiva, ¿bien? Entonces cada exponente conjugado entre 1 e infinito solo tiene su pareja. Y a la vez, él es pareja del otro, efectivamente. ¿De acuerdo? Entonces van por parejas. ¿Sí se entiende esto bien? Son comprobaciones algebraicas muy sencillas. ¿Ok? ¿Sí se ve? Sí, se entiende. Bien, muy bien. Bueno, continuamos. Es importante notar como caso particular destacado, ¿bien? A ver, merece la pena destacarlo, que el único exponente que coincide con su exponente conjugado, es decir, tal que P' es igual a P, pues ustedes lo ponen ahí, P' igual a P o Q igual a P, tratan de resolver esto y les sale que el único caso, la única solución de esa ecuación es P igual a 2. ¿Bien? Entonces ese caso, P igual a 2, es muy importante y habrá muchas cosas que hablemos especialmente de ese caso P igual a 2. ¿Bien? Porque esto hace que en este caso se tengan propiedades especiales que merecen ser estudiadas aparte, como digo aquí. ¿Bien? Bueno, muy bien. Ahora, vamos a dar unos resultados auxiliares antes de empezar con las familias de desigualdades. Entonces, el siguiente resultado muestra una relación fundamental entre los exponentes conjugados y es básico para establecer algunas desigualdades posteriores. ¿Bien? Entonces, lo vemos como lema, sin demostración, porque la demostración ya se la dejo a ustedes. ¿Bien? Entonces, tenemos una pareja de exponentes conjugados P y Q. ¿Bien? Recordamos que eso quiere decir que se cumple la identidad 1.1. Bueno, pues entonces uno puede demostrar que para todo x y y reales positivos se cumple la siguiente desigualdad, que x por y es menor o igual que x elevado a p sobre p más y elevado a q sobre q. ¿Bien? Ok, ese es el lema que vemos sin demostración. Ya lo demostrarán ustedes. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿No? Bueno, pues seguimos. Bueno, aparte de esto, que es va a servirnos para el rango entre 1 e infinito, ¿bien? También es interesante considerar en algunos contextos el caso P menor que 1, ¿bien? P entre 0 y 1. Entonces, tenemos para el caso P entre 0 y 1, vamos a utilizar esta desigualdad, ¿bien? Que se tiene. Entonces, noten aquí, por favor, que dependiendo del rango en el que esté P, en particular si P es mayor que 1 o P es menor que 1, el tipo de desigualdades numéricas básicas que uno puede mostrar son distintas. Y eso lleva a que las desigualdades importantes también son numéricas, pero tienen que ver con objetos como vectores, sucesiones, funciones, etcétera, luego lo vamos a ver, que se basan de alguna manera en esas identidades fundamentales numéricas, pues son distintas, porque esas identidades de partida son distintas. Entonces, noten por favor eso. En particular, si ustedes quieren hablar del exponente conjugado cuando P está entre 0 y 1, pues no les va a salir, salen cosas raras. ¿Bien? Chéquenlo y verán que no tiene mucho sentido. ¿Bien? ¿Qué más? El tipo de desigualdades, por ejemplo, que uno va a tener, pues para el caso P entre 1 e infinito, pues por ejemplo esto de aquí probablemente no sea cierto, ¿no? Habría que pensarlo bien. Y lo que necesita uno, pues es otro tipo de desigualdad donde aquí pondrá el exponente 1 sobre P, qué sé yo, cosas de ese tipo. ¿Bien? Bueno, para el caso P entre 0 y 1, la desigualdad que es útil y que se puede establecer, que es cierta, es esta de aquí, la 1.3, ¿bien?
Por cierto, aquí en el lema punto 4 no lo puse con ecuación. Voy a corregirlo. Déjenme aquí en el text cambiarlo. Aquí lo vamos a poner como una ecuación, entorno de ecuación. Para que el text le asigne una etiqueta. Ok, entonces ahora está la 1.3, perfecto, y esta que estaba diciendo es la 1.4. Para X y Y positivos. ¿Vale? ¿Alguna pregunta? ¿Todo bien? Bueno, ok. Vale, y para el caso P igual a 0, aunque aquí no vean en ningún momento el caso la P, ni ningún 0 ni nada, bueno, esto va a ser importante para el caso P igual a 0 y son estas desigualdades, ¿no? Que una de alguna manera es auxiliar de la segunda. Entonces, para X y Y no negativos se tiene esta desigualdad, ¿bien? Donde si se fijan aquí, básicamente está apareciendo la función t sobre 1 más t, básicamente, ¿no? Y entonces se tiene aquí una especie de identidad que involucra esa función cuando aquí ponemos x más y, y aquí ponemos x y aquí ponemos y. Como ven, esto tiene forma como de desigualdades triangulares porque aparece en la suma, ¿eh? Aquí, por ejemplo, y aquí. Bueno, luego veremos que ese es el caso. De momento estos son identidades numéricas. Y bueno, y en general, para x, y complejos, pues uno tiene esta identidad, pero poniendo aquí los módulos. Que 2 es corolario de 1, pues es obvio porque el módulo de x más y, de x y de y, pues es un número no negativo, ¿bien? Pero cuidado porque el módulo de x más y no es igual al módulo de x más el módulo de y, menor o igual por la desigualdad triangular en los complejos. Entonces ahí hay alguna cosita más que hacer. Entonces, aparentemente era obvio, no es tan obvio que 1 implique 2. Hay un pequeño trabajo para hacer. No es muy difícil, pero hay un trabajo para hacer. ¿Vale? ¿Se ve lo que estoy comentando? Sí, profe, pero no entiendo en la frase que dice para el caso P igual a 0, se utilizará lo siguiente, porque Ajá. en la proposición anterior no se considera P igual a 0. No, en el lema 5 es para P entre 0 y 1. Y para P igual a 0 se va a utilizar el lema 6. ¿Vale? Pero entonces no entiendo esa frase. Bueno, es que en este punto no se puede entender hasta que veamos después las desigualdades que aparecen. ¿Vale? Pero digamos que tiene sentido, se puede justificar que en algún sentido las desigualdades al final que vamos a hacer, tanto discretas como continuas, bien son desigualdades donde no aparece ningún p ni nada por el estilo. Aparecen ese tipo de expresiones de la forma t sobre 1 más t, y lo que pasa es que luego uno de alguna manera puede ver a posteriori que eso puede tener algún sentido llamarlo, es como una especie de caso asintótico cuando p tiende a 0, algo así. Igual que lo que vamos a considerar, el caso p igual a infinito, no aparece en ningún lado p ni nada por el estilo. Pero muy a posteriori, cuando uno ya ha introducido todos esos espacios, no puede mostrar algún resultado que demuestra que de alguna forma merece el nombre de caso P igual a 0 o de caso P igual a infinito. Pero eso solo se puede ver a posteriori cuando ya has introducido todos los resultados, ¿no? Ya las definiciones. ¿Bien? Entonces ahora, de alguna manera, tienen que hacer un acto de fe. De todas formas, no estoy diciendo que me crean ningún resultado ni nada por el estilo. Es simplemente un nombre. Yo lo podría llamar, lo podría haber llamado P igual a 0, lo podría haber llamado Juanito Pérez. Le he puesto la etiqueta P igual a 0 porque de alguna manera es útil, pero eso solo se puede ver a posteriori, ¿vale? Entonces en este momento no significa nada. Es algo como sugestivo de la anotación que va a venir después, ¿vale? Vale, gracias. ¿Vale? Pero realmente no significa nada. Es un nombre, lo que pasa es que lo estoy introduciendo para que se vayan familiarizando con esa terminología, pero no es nada más que eso. Bien. Ok, bueno, vamos a continuar. Vale, bueno, pues estos son los resultados auxiliares.
Vale, vamos, entonces en esta sección he decidido separarlo en dos subsecciones, las discretas, las desigualdades discretas y las desigualdades continuas, ¿bien? Aunque de alguna manera es como si fuera el mismo guión, pero cambiando algunas cosillas, ¿no? Como cuando un cantante saca una canción y luego saca después otra canción y dice, pero pues si es la misma, hágame alguna cosilla, pues es la misma. Bueno, pues básicamente es eso. Hay una analogía muy fuerte entre las versiones discretas y las versiones continuas. No es lo mismo, pero saben a lo mismo, suenan a lo mismo. ¿Bien? Lo verán cuando ya hayamos terminado de enunciarlo todo. Bueno, entonces vamos con las discretas. Entonces, en esta subsección enunciamos algunas desigualdades discretas, algunas para dimensión finita que involucran sumas y otras análogas para dimensión infinita que involucran series, pero son muy parecidas. Para este segundo caso, en el caso de dimensión infinita, introducimos la siguiente notación. ¿Bien? En el caso de dimensión finita, ¿bien? Vamos a considerar los espacios Q a la n, R a la n, C a la n, ¿vale? Para un n natural. Y en el caso de dimensión infinita, pues digamos que ese n hay que llevarlo hasta ser infinito. Necesitamos infinitas componentes, de alguna manera, ¿bien? Entonces, ¿qué es lo que vamos a considerar? Pues vamos a considerar, en lugar de vectores como vectores finitos, es decir, nu+, ¿bien? Con n numeritos, vamos a considerar infinitas componentes, es decir, sucesiones. ¿Vale? ¿Sí me hago entender? Sí. Ok, muy bien. Bueno, entonces con ese objeto introducimos la siguiente notación. Definición 2. Esta definición vale para f igual a q, r y c. ¿Bien? Entonces el espacio de sucesiones en f, ya sea en racionales reales o complejos, es el espacio que denotamos f infinito, ¿bien? Que es el conjunto de objetos x que son sucesiones de un término general xk, k va desde 1 hasta infinito, ¿bien? A esto dijimos que le íbamos a poner con paréntesis. Dijimos eso, entonces vamos a cumplirlo. Esto lo tenía así, pero vamos a cambiarlo. Esta, digamos, sería la forma tradicional. Vamos a poner la forma moderna. Bien, entonces el espacio de sucesiones con término xk, k desde 1 hasta infinito, ¿bien? Donde cada xk simplemente le pido que sea un elemento de f, para cualquier k natural. Es decir, pues el conjunto de sucesiones que tienen sus elementos en el campo f. ¿Bien? Ya sea f igual a q, f igual a r o f igual a c. ¿Vale? Es un espacio gigantesco, ya veremos que es muy grande y para cuestiones métricas normalmente uno tiene que quedarse con un subconjunto más pequeño. Pero eso lo veremos luego más adelante. Pero bueno, entonces pueden imaginar el espacio de sucesión en F, ¿vale? ¿De acuerdo? ¿Hay alguien que vea algo raro ahí? ¿No? Vale. Muy bien. Sí me oyen, ¿verdad? Es que como estoy teniendo algún problema con la conexión, quiero preguntarles constantemente si me están oyendo. Sí, perfecto. Okay. Bueno, se puede comprobar que este conjunto F infinito es un F espacio vectorial, es decir, un espacio vectorial sobre el campo F, ¿bien? O sea, tomando como campo de escalares F, es un espacio vectorial con las operaciones obvias definidas componente a componente. ¿Bien? ¿Qué operaciones hay que definir? Bueno, pues estoy diciendo que es un espacio vectorial, hay que definir una suma de vectores y un producto de vectores por escalares. ¿Bien? ¿Quiénes son en este caso los escalares? F, en cada caso. ¿Y quién es el conjunto de vectores? Pues F infinito, las sucesiones de elementos en F. ¿Bien? Entonces, ¿qué suma de vectores puedes poner ahí? ¿Qué suma de sucesiones? Pues componente a componente. ¿Bien? O sea, para cada K te da el índice, la posición en la sucesión, pues sumas las correspondientes entradas y ya. ¿Vale? No lo pongo por escrito porque quiero que ustedes lo piensen y eso va a ser lo dejo como ejercicio. Creo que ahí no está como ejercicio, pero bueno, no importa porque se lo voy a poner después en la hoja de ejercicio. ¿Bien? Entonces, el ejercicio va a ser definir con todo rigor, con detalle, cosa que yo no he hecho ahí a propósito,
con detalle cómo se definen esas operaciones de suma y de puntos por escalares, pues igual, ¿no? El escalar por todas las componentes de la sucesión, y que comprueben los axiomas de espacio vectorial, que de manera implícita ya los hemos visto en la sección 1.1 y las tienen en su libro preferido de álgebra lineal. ¿Ok? ¿Sí me oye? De acuerdo. Vale, muy bien. Vale, bueno, pues el espacio de sucesiones que lo vamos a utilizar después. Bueno, a continuación enunciamos las desigualdades según los valores o rangos en el parámetro P, ¿bien? Porque van a tomar distintas formas las desigualdades, ¿bien? Recuerdo que estamos en desigualdades discretas. Asumimos la notación, pues para XY en Cn o en Rn o en Qn igual, n un número natural, pues X tiene como entradas desde X1 hasta Xn, ¿no? Como siempre. Entonces, asumo esto de aquí. Vale. Bueno, entonces vamos a dar las desigualdades por valores o rangos del parámetro P. Y empezamos por el caso más importante, que es el caso P igual a 2. ¿Ok? Entonces, desigualdades discretas para P igual a 2. Bueno, lo estoy poniendo aquí como en forma de proposición. La desigualdad discreta, ¿bien?, de Cauchy-Schwarz, en honor a esos dos matemáticos, Cauchy y Schwarz. Por cierto, con el nombre Schwarz, o parecido, ¿no?, con pronunciación parecida, hay básicamente, por lo menos en la tradición, digamos, de lo antiguo, ahora no sé, contemporáneos supongo que habrá más, pero la tradición antigua, digamos, de hasta el siglo XIX o parte del XX, hay dos Schwarz famosos, ¿bien? Este Schwarz, ¿bien?, que está asociado, por ejemplo, con la desigualdad de Schwarz y demás, ¿bien?, y luego otro que es Schwarz. Y la diferencia es que entre la R y la Z hay una T, ¿vale? Entre la R y la Z hay una T. Y ese Schwarz con T está asociado sobre todo a la teoría de las distribuciones, ¿bien? Que si saben lo que son, pues muy bien, y si no, pues cuando lo oigan. Distribuciones o funciones generalizadas, etcétera, ¿bien? Bueno, entonces lo digo para que me escriban bien el nombre, ¿vale? Entonces este Schwarz es sin T. Si alguna vez ven distribuciones, las tienen que utilizar y aparecen ahí la clase, lo que se llama la clase de Schwarz, ¿bien?, de distribuciones temperadas, bueno, el dual son las distribuciones temperadas, etcétera. Cuando vean todo ese rollo, si lo ven en algún momento, ese Schwarz sí es con T, este no, ¿vale? Para que me lo escriban bien, por favor. Bueno, muy bien. Entonces, desigualdad de Cauchy-Schwarz, discreta. Bien, entonces tenemos dos, la finita, que es la primera, y la infinita, que es la segunda, pero como ven son completamente análogas. Entonces, fijamos, para la finita, fijamos n natural, que es la dimensión, y entonces para toda pareja de vectores xy en Cn, teniendo en cuenta que xj son las coordenadas de x, yj son las coordenadas o entradas o componentes de y, entonces esta es la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿eh? Tengo aquí, voy a decirlo para números complejos, pero para racionales y reales es igual. Entonces yo lo que hago es sumar en k, desde 1 hasta n, el producto de xk con yk, o yk conjugado, luego comentamos. Y hacemos el módulo. Esto obviamente, al hacer el módulo, bueno, xk y yk son números complejos en general, ¿bien?, porque estos están en Cn. Entonces, al multiplicar estos números complejos, sumar me da un número complejo, al hacer el módulo me da un número real no negativo, ¿bien? Bueno, pues eso es menor o igual que el producto de estos dos números, ¿bien? Aquí tengo elevado a un medio, o sea que estos son raíces cuadradas, y aquí tengo la suma de los cuadrados de los módulos de los xk y los cuadrados de los módulos de los yk. Obviamente, en el momento que aquí yo tengo módulos, pues son cantidades no negativas, hacer los cuadrados también es no negativo, sumar es no negativo, le puedo hacer la raíz cuadrada y me sale un número no negativo por otro no negativo igual no negativo. ¿Listo? ¿Sí se entiende? Sí. Okay. A lo mejor a alguien le suena la desigualdad de Cauchy-Schwarz. No lo sé. ¿La han visto? Sí, en otros cursos. Sí, en el curso de cálculo tienen que haber visto la desigualdad de Cauchy-Schwarz, ¿no? Bueno, pues está en general para dimensión finita. Y para dimensión finita, pues en lugar de tener vectores en Cn, yo tengo sucesiones
Ven aquí, sucesiones, una la llamo X con entrada genérica XK, otra la llamo Y con entrada genérica YK en C infinito. ¿Bien? Entonces son sucesiones de números complejos. Entonces la desigualdad es muy parecida, lo que pasa es que en lugar de tener sumas finitas, yo tengo aquí series. ¿Ven? ¿Lo ven aquí en infinito? Entonces tengo series. Estas dos series de aquí son series de términos no negativos, porque los sumandos son no negativos. Esta serie de aquí es una serie de números complejos, entonces se define pues con la topología de los números complejos. Entonces lo que quiere decir es que esa serie bueno, puede ser convergente o no. ¿Y cuál es la definición de convergencia? Pues que las sumas parciales converjan a un número complejo. Y que las sumas parciales, que son números complejos, converjan a un número complejo, pues tiene que entender en la topología de los números complejos, ¿no? Que básicamente, eso es equivalente a que converjan la parte real y la parte imaginaria, ¿bien? Si quieren verlo así. Todos han visto algún curso de variable compleja donde se aclare la topología de los números complejos, es decir, ¿qué quiere decir que una sucesión converja, por ejemplo, o que una sucesión converja en los números de números complejos? Todos están familiarizados con ese tipo de resultados, definiciones. Yo estoy llevando ahora mismo mi curso de variable compleja, pero pues ya llevé los cálculos, entonces no creo que sea tan difícil. Ok. Tiene una analogía muy fuerte con las sucesiones en general de los números reales. De hecho, sí que lo pueden pensar como que uno divide la sucesión en la sucesión de partes reales y de partes imaginarias, y entonces cada una de ellas le pides que converja. Básicamente es eso. Uno puede ver que es equivalente. Pero bueno, uno ahí habla de la topología de los números complejos y demás. Bueno, ok. De hecho, pues si recuerdan los resultados del cálculo, que seguro que lo vieron, el cálculo en varias variables, la topología en el plano, por ejemplo, en R2, bueno, pues es que la topología de los números complejos es la topología de R2, básicamente. Donde en lugar de coordenada X y coordenada Y tienes parte real y parte imaginaria, pero con cambios de nombre. ¿Ok? Bueno, si alguien tiene dudas con eso, que crea que le pueden dar algún problema, pues que trate de subsanarlo y si quiere lo puede comentar conmigo, ¿vale? Pero vamos, ese no debería ser el problema, como digo, ¿bien? Entonces, bueno, pues aquí es con series. Entonces, cuando uno tiene estos resultados, aparte del resultado en sí, pues técnicamente puede ser un poquito más complicado por el hecho de que aparecen series. Entonces, uno siempre tiene que estar preguntándose por la convergencia de la serie, si tiene sentido todo lo que está trabajando, cosa que con el caso finito no, porque como todo de por sí está bien definido, porque solo está sumando un número finito de términos, pues no puede haber ningún problema de definición, ¿vale? Pero bueno, aparte de cuestiones técnicas, esencialmente son el mismo tipo de resultados. De hecho, para el caso de series, uno puede utilizar el caso finito, ¿eh? Para apoyarse para demostrar el otro. Bueno, comentarios sobre estos resultados. Bueno, estas desigualdades se han escrito para el caso de los números complejos, pero obviamente sirven para los racionales y reales simplemente restringiendo, ¿no? Y entendiendo el valor absoluto en lugar del módulo. En esta expresión, o la análoga con la serie, ¿bien?, se suele escribir el conjugado en el segundo argumento por tradición, ¿no? Este YK aparece aquí con un conjugado complejo. Bien, eso por tradición, pero no solo por tradición, sino porque es conveniente para tener algunas propiedades en algún contexto que más tarde veremos. Bien, entonces, más adelante, si tienen un poco de paciencia, verán por qué. En cualquier caso, tiene sentido aquí siempre poner el conjugado. Como verán, aquí en esta parte puede cambiar, pero aquí, como tenemos el módulo de YK, da igual que pongas conjugado, aquí esta parte no te cambia. ¿Bien? Bueno. Vale, es fácil ver que de estas desigualdades de Cauchy-Schwarz discretas se tiene una versión aparentemente más general. Digo aparentemente porque realmente, pues, básicamente se está diciendo lo mismo. Efectivamente, utilizando la desigualdad triangular para números complejos, básicamente, y haciendo un cambio de variable en la desigualdad de Cauchy-Schwarz anterior, las anteriores, voy a escribir el caso finito. El caso infinito sería similar, ¿eh? Fíjense, uno tendría, en lugar de este término de aquí, que aparece aquí, uno puede meter algo entre medias y eso tiene sentido porque, fíjense,
Por la desigualdad triangular uno puede ver que esto de aquí siempre es más pequeño que esto de aquí. He metido el módulo dentro, ¿bien? Y eso es aplicar la desigualdad triangular de los números complejos n-1 veces. Ya está, vas separando la suma en dos sumandos, se aplica la desigualdad triangular y lo haces n-1 veces y entonces te queda que esto es menor o igual que esto, ¿vale? ¿Todos me siguen? Cuando digo eso. Sí, profe. Vale. Bueno, y entonces lo que estoy diciendo es que aún así esto de aquí, que es más grande que esto, sigue siendo más pequeño que la cota que yo estaba dando aquí. En ese sentido es más general. Estoy diciendo, no solo esto que es más pequeño, sino esto también que es más grande, sigue siendo aún así más pequeño que esto de aquí. ¿Bien? Bueno, y eso se puede hacer porque te vas a la desigualdad de Cauchy-Schwarz y dices, bueno, esto es válido para todo XY en Cn. Pero ahora, en lugar de poner X y Y, tomo como X la sucesión de los módulos de los XK. Y tomo como Y la sucesión de los módulos de los YK. O conjugados, pero da igual, porque como van a ser los módulos te quedas igual. Y entonces a esa yo le aplico la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, como aquí voy a tener módulos dentro, pues es el módulo de esto de aquí. Y el módulo de afuera lo puedo quitar porque es algo no negativo, ¿no? Entonces coincide. Y entonces, en realidad, el término que me queda a la izquierda es este. ¿Vale? Por la propia desigualdad de Cauchy-Schwarz. ¿Sí me siguen? Así que realmente, pues es la misma. ¿Vale? ¿Sí se ve? Lo tendría que escribir después, pero lo reviso. No te entiendo, Amelie. ¿Puedes hablar más fuerte o más claro? Que lo revisaré de nuevo después para hacer las cuentas. ¿Te necesitan tiempo para revisar las cuentas? Sí. Ok, bueno, chequenlo, lo pueden ver luego en el vídeo, volver a ver la explicación que he dado y lo miran con cuidado. ¿Bien? Si tienen dudas me preguntan. Pero este comentario es importante porque muchas veces cuando uno hace estimaciones no tanto es esto lo que le aparece, sino algo de este tipo, para utilizar la desigualdad de Cauchy-Schwarz. Entonces, es importante tener en cuenta esa, digamos, generalización porque en la práctica luego cuando uno está haciendo estimaciones, esto más pequeño que esto, más pequeño, esto más pequeño que esto, que es lo que muchas veces uno necesita hacer en análisis matemático en otra aplicación, esa es la situación en la que se encuentra. ¿Vale? Entonces, pues, es un comentario nada más que en ese caso también uno puede utilizar la desigualdad de Cauchy-Schwarz, nada más que como que la situación a lo que llama X y a lo que llama Y es algo distinto, pero te las arreglas y también funciona. Ese es el comentario. ¿Vale? Bueno, entonces chequenlo para que se den cuenta de eso. ¿Bien? Bueno, vamos con el caso 1 menor o igual que P menor que infinito. ¿Bien? Aquí fíjense que considero el caso P igual a 1 también, pero no el caso P igual a infinito porque ese va por otro lado, ¿no? Se imaginarán que cuando en las fórmulas que yo ponga, en las expresiones que yo ponga, va a aparecer P. Entonces, P igual a infinito no va a tener sentido como tal al sustituirlo. ¿Bien? Va a tener sentido de alguna manera sintóticamente, esas desigualdades se pueden ver, la desigualdad P igual a infinito se puede ver como el límite de esas desigualdades en algún sentido. Eso ya lo veremos después. ¿Bien? Por eso la llamamos P igual a infinito. Pero entonces para escribirla, pues considero el caso P mayor o igual que 1 y obviamente menor que infinito. ¿Bien? Bueno, entonces, ¿tengo que escribir algo más? No, directamente la desigualdad. Entonces, esta desigualdad se llama desigualdad de Hölder discreta. ¿Bien? Entonces, consideramos P y Q entre 1 e infinito. ¿Bien? Aquí he quitado P igual a 1. ¿Bien? Eso es porque para escribir la desigualdad de Hölder, como tienen que ser conjugados, si yo pusiera aquí P igual a 1, noten que el Q tendría que ser igual a infinito. ¿Bien? Ese es el motivo por el que ahí, como estoy considerando pares conjugados, saco P igual a 1. Eso lo tengo que hacer luego aparte. ¿Vale? Pero bueno, entonces, P y Q son exponentes conjugados entre 1 e infinito. Demuestre esto es porque lo tenía puesto como ejercicio, entonces lo tengo que corregir, pero eso lo hacemos ahora mismo. ¿Bien? Aquí está el caso P igual a infinito. Entonces se tienen las desigualdades
siguientes. ¿Bien? Bueno, entonces, primero, para cada n natural consideramos los espacios vectoriales Cn, ¿bien? Igual con Q y R, como les digo, son casos particulares y entonces tenemos esta desigualdad. Déjenme nada más aquí corregir. Estoy poniendo, para no darles mal ejemplo, lo estoy poniendo con palabras, ¿no? Porque ya de por sí se abusa mucho de los símbolos. Por supuesto, lo que estaba era correcto, pero es bueno, yo creo, por motivos pedagógicos, que se acostumbren a ver también palabras, porque estamos usando un lenguaje. ¿Bien? Bueno, entonces, en XY en Cn, con componentes XK y YK, entonces, si se fijan, esto es similar, la parte izquierda de la desigualdad es similar a la desigualdad de Cauchy-Schwarz, pero en la parte derecha, en lugar de tener cuadrados y raíces cuadradas, lo que tengo es elevado a P. Bien, aquí tengo los módulos, entonces ya saben leer números no negativos. Eso lo elevo a P, sumo y hago la raíz pésima, por decirlo así, ¿no? Elevado a 1 sobre P. Y lo mismo por Q, lo mismo con la Y, perdón, y con Q, y hago el producto. Entonces aquí aparece P y aparece Q. Son exponentes conjugados, ¿vale? Y el caso 2 es para dimensión infinito y entonces pues es similar, solo que tengo series, ¿bien? La parte izquierda es la misma y la parte derecha es con P y con Q para sucesiones en C infinito. ¿Vale? ¿De acuerdo? ¿Hay alguna pregunta sobre esto? ¿Todo bien? Sí, profe. La P que está encerrada en un recuadro centrada, esa hasta ahora todavía no se ha usado. O sea, no es la misma P que en la proposición. A ver, sí, vamos a ver. Aquí lo que pasa es que estoy sacando el caso P igual a 1. Es que, fíjense, para definir los espacios se van a definir por rangos. ¿Bien? Entonces se va a definir para P mayor o igual que 1, o sea, va a ser una definición. Para P igual a infinito, otra. Para P entre 0 y 1, estrictamente otra. Y para P igual a 0, otra. ¿Bien? Lo que pasa es que para definir esos espacios vamos a necesitar unas desigualdades que son las desigualdades de Minkowski, que ahora las vamos a ver, pero hay unos resultados auxiliares que son estas desigualdades de Helder y de Cauchy-Schwarz, que es el caso para P igual a 2, que son importantes y que entonces las estoy contando después. Lo que ocurre es que la desigualdad de Helder, como tal, no puedo encuadrarla bien en el caso P mayor o igual que 1, sino en el caso P mayor estrictamente que 1. ¿Por qué? Porque la desigualdad de Helder involucra dos exponentes, no solo uno. ¿Bien? Y es importante porque da un cierto tema de dualidad y demás, luego veremos todo eso, cómo se utiliza, pero entonces al involucrar dos no encaja exactamente. Pero bueno, no quiero que se hagan bolas, fíjense. Esto que estoy poniendo aquí en el recuadro es meramente sugestivo de los rangos que consideramos para los espacios métricos que vamos a definir después. Pero es algo solo meramente sugestivo, nominal, nada más. Lo importante es el resultado. Y el resultado estricto matemáticamente es para la desigualdad de Helder con esta condición. Es decir, quito el caso P igual a 1, ¿vale? ¿Sí me hice entender? Sí, gracias. Vale, el resultado preciso es tal y como está escrito. No es porque la desigualdad de Helder no se cumpla para P igual a 1. Sí, se cumple, pero su escritura es distinta porque su exponente conjugado es Q igual a infinito y entonces hay que escribirla de otra manera. Después la vamos a ver, ¿vale? Pero para no liarles, la voy a escribir después. Pero todas esas se llaman igual desigualdad de Helder dependiendo de los casos, porque ahí toda... entendiendo bien lo que quiere decir la notación y lo que tiene que ver con ese rango de parámetros, realmente se puede escribir y hay unas ciertas notaciones en las que se puede escribir de manera conjunta todo como desigualdad de Helder. ¿Bien? Pero eso es cuando ya tú pones la notación adecuada y ya has visto que todos los detalles van bien. Entonces nosotros vamos despacito y para que nadie se pierda, pues voy a ir
viendo los resultados con rigor, escribiéndolo todo con detalle, entonces hay que hacer más casitos. Y luego al final que uno ya tiene todos los casitos, lo puede juntar y lo escribe elegantemente. Pero la elegancia viene después de hacer la talacha. Vamos a ir despacito para que nadie se me pierda, ¿vale? ¿Ok? ¿Sí me escucharon? Sí. Muy bien. Bueno, pues ya se me fue la hora, entonces, de hecho, ahora viene aquí la desigualdad de Minkowski. Aquí hay que hacer algunos comentarios, entonces si quieren yo eso lo redacto y continuamos aquí mañana, ¿bien? Para ya no pasarme de tiempo. Vale, ¿les parece? ¿Hay alguna pregunta? Ok, muy bien. Bueno, pues nos vemos, ¿sí? Ok, bueno, nos vemos mañana, ya nos despedimos. Por favor, las personas que no tienen todavía equipo, muévanlo ya porque ya es imprescindible, ya les voy a mandar la hoja 1, entre hoy y mañana, ¿vale? Bueno, cuídense, nos vemos mañana. Hasta mañana, profe. Nos vemos, profesor. Muchas gracias. Gracias. Gracias, hasta mañana. Gracias, hasta luego.